mis alumnos, mi nombre es Gabriela Marisol Castañeda Jiménez y el día de hoy te traigo una clase más de español. Vamos a ver la secuencia número 13, escribir cartas formales, que lo puedes encontrar en la página 234 de tu libro de texto gratuito. En esta secuencia vamos a trabajar sobre las cartas formales, un medio de comunicación cuya función puede ser realizada por una petición, hacer una denuncia, solicitar información, hacer un reclamo. Por esta razón, ese tipo de textos pueden contribuir a la mejora de convivencia, el respeto, la valoración de la pluralidad, de la construcción de una sociedad democrática y participativa. El propósito en sí es comunicativo de redactar una carta formal para realizar un trámite, solicitar un servicio, hacer una petición o exponer una situación ante una organización o institución de nuestra localidad. Y nuestro libro nos hace una pequeña invitación, a participar en un pequeño proyecto escolar para mejorar algo de nuestra comunidad o de nuestra escuela. Te pongo el proceso para planear lo que viene siendo una carta formal, que sería la planeación de la escritura de la carta. En la fase número 2, escribir el borrador de la carta formal. Fase número 3, revisar los modelos de cartas formales y hacer ajustes a la propia. En la fase 4 hay que reescribir la carta incorporando nexos y conectores adecuados. En la fase número 5, escribir la versión final usando fórmulas convencionales de cortesía. Y por último, la fase número 6, que sería enviar la carta y evaluar su alcance. En la fase número 1, que sería planear la escritura de una carta, nos pide que analicemos qué son las cartas de recomendación, y para eso te traigo esta toma de captura de una página web que se llama modelosdecurriculum.com. Aquí vas a poder encontrar ejemplos de cartas de recomendación que las vas a poder descargar de manera gratuita. Hay diferentes modelos de cartas de recomendación, como la laboral, la personal, la de un amigo y muchísimas más. Todas estas las vas a poder descargar, te repito, de manera gratuita. Tiene un formato de Word que va a ser muy fácil editarlo. De hecho, como puedes ver aquí en pantalla, te ponen de color azul los espacios donde tú tendrías que rellenar. Por ejemplo, vamos a ver la primera, que sería una carta de recomendación laboral. Este es un documento con alto nivel de importancia, dado que el papel que desempeña en la búsqueda y establecimiento de una relación laboral constituye un requisito fundamental en los procesos de entrevistas laborales. Sirve para destacar las virtudes personales y profesionales de un aspirante a un cargo y generalmente expresa información sobresaliente sobre los conocimientos previos y la experiencia del solicitante. Y en este modelo, te pongo, por ejemplo, aquí de color azul, tú tendrías que aquí colocar el lugar y fecha donde va a ser expedida, esta carta. Vas a poner a quien pueda interesar, porque no conocemos, el remitente. Pero si lo conoces, sería que lo pusieras. Reciba un cordial y respetuoso saludo a través de estas líneas. Deseo hacer de su conocimiento que, y aquí iría el nombre de la persona, quien laboró en mi organización durante, y tú tendrías que poner cuántos días, años, meses estuvo laborando para ti. Es un ciudadano con una conducta intachable. Ha demostrado ser un excelente, y aquí iría, el cargo que estaría desempeñando: un excelente administrador, un excelente contador, un excelente maestro, y un gran trabajador, comprometido, responsable y fiel, cumplido de sus tareas. Siempre ha manifestado preocupación por mejorar, capacitarse y actualizar sus conocimientos. Durante estos años se ha desempeñado como, y repito, aquí tendrías que poner el trabajo que está desempeñando y encargado si es que está de un área. Es por ello que le sugiero considere esta recomendación con la confianza de que estará siempre a la altura de sus compromisos y responsabilidades. Sin más nada que referirme y esperando que esta misiva sea tomada en cuenta, dejo mi número de contacto para cualquier información de interés. Atentamente, y sería tu nombre completo con tus 2 apellidos, si es que cuentas con los 2 apellidos. Y como puedes ver, es muy importante que agregues tus datos de contacto para que, si la empresa quisiera contratar a esta persona que tú recomiendas, pueda comunicarse contigo para corroborar que sea verdad esta carta de recomendación.
Vamos a volver. Por otro lado, también tenemos las cartas de recomendación personal. También vamos a ver este es el modelo. Bueno, pero la carta de recomendación personal es un testimonio de buen comportamiento cívico decoroso de un individuo. La carta de recomendación personal es frecuentemente solicitada como requisito para obtener líneas de crédito, membresías de clubes, puestos de trabajo e incluso un cupo en una academia educativa o universidad. La persona que redacta o emite una carta, de recomendación personal debe conocer al recomendado por un periodo superior a 6 meses, además de haber interactuado con el recomendado en numerosas oportunidades para tener la capacidad de evaluar su conducta en términos generales y sus valores cívicos y sociales. Y por eso te muestro este modelo. Con respecto a las cartas de recomendación personal de un amigo, que también es diferente, vamos a entrar. Bueno, esta se utiliza para opiniones personales por parte de la gente muy allegada al solicitante. Es un documento que expresa la opinión que tiene otra persona de la trayectoria de un tercero, ya sea como humano, como trabajador o como amigo. La recomendación personal consiste en alabar la reputación de la persona y dar fe de su integridad profesional, y este modelo, igual que los demás, te necesita el lugar y fecha, nombre y apellido del destinatario, y bueno, esta está un poquito más cortita. Dice: de mi mayor consideración, sirva la presente para saludarle y a la vez informarle que desde el año, y aquí tendríamos que poner exactamente el año, hasta el presente conozco de vista, trato y comunicación al ciudadano y el nombre completo de la persona que vas a recomendar, con número de identificación de su credencial del INE, igual puede ser su CURP o un RFC. Ha demostrado durante este tiempo una excelente persona, respetuosa, servicial, colaboradora y muy responsable. Recomiendo para cualquier actividad, responsabilidad y tarea que le sea asignada, sin otro particular al que hace referencia, algo extensiva estas palabras de recomendación y queda de usted. Atentamente, igual, un nombre completo y un número de contacto o correo electrónico donde te puedan contactar para corroborar esta información. Igual en este sitio web puedes encontrar muchos otros ejemplos, como cartas de recomendación para becas, para maestrías y para estudiantes en general. Entonces lo bueno es aquí que los puedes descargar de manera gratuita y con un formato de Word para que después tú lo puedas editar. Entonces, para comenzar, nuestro proyecto, primeramente hay que hacer un plan de escritura, hay que platicar sobre los proyectos que nos gustaría llevar a cabo para poder obtener mejoras ya sea en nuestra comunidad o en nuestra escuela. Y primeramente te pongo esta tablita que es un ejemplo de situación a resolver. Por ejemplo, en la primera dice: falta iluminación en la cancha del pueblo. ¿Por qué representa un problema? Y aquí lo pone como respuesta: porque limita los horarios para usarla y puede ser peligroso por la oscuridad. ¿Quiénes están involucrados? Obviamente los usuarios, las autoridades municipales. ¿Con qué propósito se escribiría una carta formal? Para solicitar la intervención de las autoridades municipales para que brinden este servicio. Y al final viene esta pregunta: ¿a quién o quiénes deberían dirigirla? A las autoridades municipales, como el presidente o la comisión de luz del municipio. Y esta es una idea, es un ejemplo que ya te pone el libro. Tú tendrías que hacer esta misma tabla, pero con una situación a resolver de tu comunidad. Te pongo ideas: podría ser un agua potable, ya que en tu comunidad pudiera ser que tú no cuentes con agua potable o que tengas que bombearla ya sea del río o de alguna tubería y que no llegue a tu casa correctamente. Entonces tú podrías poner que necesitas que te arreglen el servicio para que te llegue de calidad, y más en estos tiempos de pandemia. Igual tú puedes poner que solicitas que instalen el drenaje o el tratamiento de aguas fluviales. Puede ser igual que este problema que ocupe alumbrado público alguna zona de tu comunidad, ya sea tu colonia, tal vez alguna escuela, la plaza pública, o bien podría ser que no tenga alumbrado público alguna área deportiva, al igual que el ejemplo que te pongo en pantalla. Y transporte público también creo que sería una muy buena opción de situación a resolver. Una vez que elijas la situación o problema que tú quieras resolver, también es muy importante que contestes estas preguntas y me las vayas a enviar por WhatsApp. ¿Qué queremos lograr con la carta? ¿Qué situación buscamos atender? ¿Qué hechos debemos escribir? ¿Cuál es el origen de la situación que queremos atender? ¿A quién o quiénes afecta?
por qué y desde cuándo ocurre. ¿Qué debe de expresar o cómo debe de hacerse nuestra carta para que sea tomada en cuenta? ¿Cómo será el lenguaje que usaremos para referirnos a nuestro destinatario? ¿Qué información adicional podríamos añadir para reforzar nuestro propósito? Estas preguntas, si las contestas bien, con mucho cuidado y reflexiones acerca de las palabras que les vas a poner, bueno, nos va a ayudar mucho al momento en que queramos redactar la carta. O sea, podríamos estar agarrando de aquí ideas, así que contéstala muy conscientemente. Ahora, después de eso vamos a elaborar nuestro índice. ¿Cuentas con la información necesaria? Bueno, ya contestamos las preguntas, ya hicimos nuestra tabla, pero es hora de hacer un índice de los asuntos que vamos a abordar en la carta, porque es muy importante que tenga un orden. Entonces nosotros nos vamos a referir primeramente a la pregunta A: ¿cuál es el problema o situación a resolver? Y bueno, se parece mucho a las preguntas anteriores. O sea, ya contestaste en qué consiste, a quién o quiénes afecta, por qué es un problema. Eso debería ser, bueno, lo primerito. Después, lo concreto, qué es lo que se pide. Una vez que ya termines tú de mencionar tu situación o problema a resolver, es muy importante que dejes muy claro cómo quieres que se resuelva, qué es lo que pides y que seas muy claro. ¿Por qué es válida nuestra solicitud? Es importante que respaldes tu petición con que no eres el único afectado y que eso nos beneficia a todos. Entonces aquí sería muy bueno que usemos de argumento eso, o que la vayas a respaldar con firmas que te apoyen a esa petición. ¿Por qué debemos ser tomados en cuenta? Igual puedes poner que son servicios públicos, que todos merecemos que nos llegue un servicio de calidad. ¿Cómo vamos a terminar la carta? Y sí, es muy importante que sepas cómo despedirte. En los 3 ejemplos que te mencioné anterior, en las cartas de recomendación, si te fijas, las despedidas son distintas, pero igual puedes tomar alguna idea de estas para poder hacer tu despedida. Ahora, en la fase número 2, que es escribir el borrador de la carta, hay que pensar primeramente en el destinatario, si es una autoridad, si sabes qué cargo tiene, si es un hombre o es una mujer, cómo se dirigen al destinatario y de manera formal o informal. Por ejemplo, si es un ingeniero, si es un arquitecto, bueno, todos estos se abrevian de manera diferente. El segundo punto que debes de considerar es las ideas importantes que deseamos transmitir, y para eso estas preguntas te pueden ayudar. Le explicarían en qué consiste la situación a atender, le informarían quiénes son ustedes y por qué les afecta esa situación, le solicitarán algo, le explicarán las razones, y aquí sí es importante. Por ejemplo, si yo fuera a pedir un servicio de agua potable y soy una afectada de este servicio, entonces sí es importante decirle los problemas que me está acarreando no contar con este servicio. Igual puedo argumentar que estamos en pandemia y el lavar los objetos y el sanitizar las áreas, bueno, donde tú estás viviendo, es de suma importancia. Bueno, y no es lo mismo un agua corriente a un agua ya tratada. Entonces sí es importante explicarle tal vez a una persona cuál es el problema que estamos viviendo. De la misma manera, explicarle desde cuándo está sufriendo por la falta de este servicio. Pueden ser 2 meses, 3 meses, medio año, o si siempre has estado viviendo con la falta, bueno, del agua potable. Otro punto también a considerar es si hay que decidir el orden de las ideas. ¿Qué les dirán primero y qué se le dirá después? ¿Cómo vamos a concluir la carta? Hay que seguir una estrategia para organizar estas ideas según el propósito que queramos comunicar, y al final hay que buscar esas palabras que dejen ver con más claridad las intenciones, y eso se hace en un primer borrador. Obviamente sería primero acomodar estas ideas y luego ver qué repetimos de más o que tal vez no sea tan importante colocarlo en nuestra descripción. Y para eso, bueno, nuestro libro de texto gratuito nos pone las siguientes cartas que, bueno, podríamos analizar. Por ejemplo, en la primera nos maneja igual lugar y fecha. El destinatario, si te fijas, ahí dice C. significa ciudadano José Vargas Méndez. ¿Por qué? Porque puede ser que tenga alguna profesión o alguna licenciatura, pero la desconocemos, pero sabemos que es un ciudadano. Entonces, por eso pusieron C. y el nombre completo, porque no están seguros si tiene algún estudio en particular. Aquí sería presidente municipal de Santa Rosa, Durango,
presente y ya, un saludo, señor presidente municipal, la descripción de su problema, la petición, su despedida, la firma al final. Igual, la otra de Torreón también te puede dar una idea muy clara de cómo hacer una carta formal, y al final está otra de San Cristóbal de las Casas. Todas estas tres las puedes analizar, y igual, pues te repito, puedes utilizar las cartas de recomendación para agarrar ideas y algunos nexos. Te pongo los elementos de las cartas formales. Como podemos ver, al igual que las otras, tienen lugar y fecha de elaboración, la información del destinatario, un saludo, el cuerpo de la carta que incluye obviamente su propósito, la presentación de los antecedentes y explicación de los motivos de lo que queremos comunicar, que sería la petición, solicitud, queja. Al final está la despedida y la firma. Entonces sí es muy importante que firmes tus cartas que vayamos a enviar. El número 4, escribir la carta incorporando nexos y conectores adecuados, y aquí te pongo unos ejemplos. El primero nos dice: estamos interesados en visitar la fábrica, aunque es el nexo, debamos hacernos cargo del costo del traslado. El segundo: nuestra comunidad es rica en granos y semillas. En cambio, como puedes ver aquí, de color azul está el nexo, no se producen muchas frutas. Si te fijas cómo unen una oración con otra con ayuda de estos nexos, bueno, te pongo estos en pantalla para que tú puedas enlazar algunas palabras y oraciones y te quede mejor redactada tu carta. En nuestro libro nos maneja un ejercicio sobre los diferentes tipos de nexo. Hay de objeción, de contraste, consecuencia y puntos de vista. Y bueno, en la primera, un ejemplo de anexo de objeción sería pero, y otro en cambio. Si usamos nexos de contraste podemos encontrar sin embargo y aunque. Nexos de consecuencia puede ser por lo que y a causa de. Y para finalizar, los nexos de punto de vista están en mi opinión y desde mi punto de vista. En la fase número 5 hay que escribir la versión final usando fórmulas de cortesía, y aquí nos manejan diferentes ejemplos. Por ejemplo, es una fórmula de cortesía dirigida a un destinatario del que se desconoce su identidad o cargo, y aquí podría ser a quien corresponda. Ahora, en el número 2 dice que es una expresión de despedida que se refiere al emisor o al autor de la carta, y aquí sería estimado señor o señora. Es una expresión para referirse al destinatario cuando se desconoce su identidad, y sería quedo atento a su respuesta. Y por último es una fórmula de despedida en la que se indica que la comunicación entre el emisor y el destinatario continuará. Su seguro servidor. Y como puedes ver, sí sería la contestación que va en tu libro de texto gratuito. Y así, para finalizar, sería enviar la carta y evaluar su alcance, donde aquí, bueno, hay que considerar si es mejor opción entregarla personalmente o si hay que enviarla por correo electrónico, y más ahorita que estamos en pandemia. Igual hay que anotar algo de recordatorio para poder darle seguimiento y no nomás entregarla o enviarla, sino que estar al pendiente por si nos van a dar alguna respuesta, ya sea positiva o negativa. Recuerda que es muy importante que estructures y que incluyes todos los elementos, desde la fecha, destinatario, saludo, cuerpo, en el que se describan los propósitos y necesidades por lo que se escribe esta carta. Hay que tener una despedida y al finalizar la firma. Utilizar un lenguaje formal. Hay que emplear fórmulas convencionales de entrada y de despedida. Usar mayúsculas en los nombres propios. Hay que usar los signos de puntuación para separar cada una de las ideas. Comas de conectores o nexos. Y por mi parte sería todo. Espero que te haya servido mucho la información. Si te gustó, por favor dale like, dale compartir para que más personas lo vean. Te veo en otra clase. Adiós.